En Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Esta semana hemos estado estudiando la Parashat Vaera, que significa y me mostré. Esta porción, cierto, es la segunda del libro de Shemot del Éxodo. Ya vimos, cierto, la primera, la historia de cómo vivieron los hijos de Israel en Egipto, llegaron a ser esclavos. La semana pasada, cierto, comentamos este tema, cómo es que llegaron a ser esclavos. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual al parecer no se dieron cuenta de que eran parte. Las cosas llegaron a cambiar y ya no había nada que hacer. En esta porción, Vaera, ya es el año de nuestro calendario 5785, era el año 2448. Moshe se enfrenta por orden, cierto, e instrucción del Eterno al faraón en vano. Tiene un fracaso, cierto, al pedirle al faraón dejar ir al pueblo. Como la famosa frase que se utiliza en inglés: deja ir a mi pueblo, let my people go. Esa famosa frase, deja ir a mi pueblo, pero no. Él le dice, no. Otra famosa frase. La situación empeora, no mejora, que esto es lo peor de todo. O sea, en vez de salir libres, cada vez están con mayor carga. Pero el Eterno le asegura a Moshe que de hecho estaba recién por comenzar todo, ¿cierto? Y la redención iba a llegar, aunque tardara, quizás más de lo que ellos esperaban, pero iba a llegar. Ahí, cierto, el Eterno le habla y se establecen las 4 copas que recordamos en Pesaj, donde le dice: yo los voy a redimir, cierto, los voy a sacar, los voy a tomar y los voy a librar, cierto, desde la carga de los egipcios. Y eso es lo que recordamos también en Pesaj, estas 4 acciones que iba a hacer Dios con su pueblo. Más adelante se habla del linaje de Moshe y Aarón, ya que ellos, cierto, estaban tomando aquí el protagonismo. La Torá habla sobre su linaje. Generalmente cuando se nos presentan los personajes, cierto, se nos presentan su linaje, de dónde vienen, quién fue su padre, su abuelo, quién fueron sus hijos, etc. Para llegar a decir que Moshe tenía 80 años y Aarón 83 años cuando tomaron esta misión. Parece algo, ¿cierto? Hoy día sería algo difícil. Muchas veces a la gente de esa edad prefieren sacarlo de alguna responsabilidad más que darle responsabilidad. Pero que el Eterno, ¿cierto?, en su sabiduría, les dio una gran responsabilidad a estas 2 personas ya experimentadas, que habían visto, ¿cierto?, la historia del pueblo y habían pasado generaciones, habían visto ahí, y bueno, ellos eran las personas indicadas para el Eterno. Así que cuando a veces se nos presenta, por ejemplo, un Samuel escuchando la voz de Dios: Samuel, ¿quién me llama? Hasta que dijo: heme aquí, ¿no? Y neni, aquí estoy yo. Se nos presenta como un niño, ¿no? Samuel, en general. Bueno, aquí Inén y M aquí fue Moshe y Aarón a los 80 y 83 años, no eran niños que no sabían escuchar ni quién les hablaba, eran personas mayores, adultas, ancianos del pueblo de Israel, que tenían, digamos que ya todo lo que les quedaba por delante era hacer la misión del Eterno, nada más que eso. No había otra motivación más adelante. Ya tenían su linaje, su familia. ¿Qué restaba? Hacer la misión del Creador. Moshe hace un milagro donde un bastón se convierte en serpiente. Una segunda plaga, una tercera plaga, advierte al faraón de una 4ª plaga. Llega la 5ª plaga, la 6ª plaga. Moshe le advierte a faraón que va a venir otra 7ª plaga. Ocurre la 7ª plaga y en cada ocasión, cierto, dice que Faraón endurecía su corazón
y no dejaba ir al pueblo de Israel. Y aquí va a venir, ¿cierto?, todo este embrollo finalmente de como el tirar la cuerda, ¿no? Unos tiran por un lado, por el otro, a ver quién termina ganando. Bueno, en realidad Moshe y Aarón no querían decirle al faraón, mira, si no nos dejas ir, vamos a rebelarnos contra ti. ¿No? ¿Cierto? Esta obra fue hecha por el Eterno. Ellos eran portavoces de una misión que se les fue encomendada. Pero no era esto una advertencia, es que hagamos toda la presión necesaria. Oye, no va a haber quien te construya después a futuro, si no estamos nosotros. Pero quizás podamos irnos en buenos términos. No, nada de negociar. Aquí fue, deja ir a mi pueblo. Y deja que se vayan con todo lo que tienen. Ya, ok, váyanse, pero solo los hombres. ¿No? O solo las mujeres. Dejen a algunos acá. O dejen el ganado. Nada de eso. ¿Es todo o nada en esta porción? Tenemos acá un extenso, ¿cierto?, enfrentamiento entre Moshe y el faraón. Y es finalmente este enfrentamiento el telón de fondo con cada aparición, ¿cierto?, de nuevas plagas. Entonces, con cada plaga es como primer acto, segundo acto, tercer acto. En cada acto va Moshe al faraón, le advierte, plaga. Entonces, este es como el telón de fondo de toda la historia, ¿cierto?, de las plagas, pero también telón de fondo de la redención del pueblo de Israel de Egipto. O sea, la redención no vino, digamos, de una manera fácil, repentina. La redención vino, podríamos decir, casi a prueba y error. ¿Dejan a mi pueblo? No. Si no dejas ir al pueblo, va a pasar esto. Ok. Señal, plaga. Pero no es fácil la redención. Dios le prometió redención a Moshe para el pueblo, pero no es fácil la redención. Cuando hablamos de restaurar las cosas, no es fácil. Las cosas no son fáciles de restaurar. Es muy fácil destruir las cosas, pero edificar, construir, armar, no es sencillo. No es fácil. Entonces, para construir la redención hubo un enfrentamiento. El faraón desde el principio no quiso considerar a Moshe ni su petición, ni las razones que habían, ni nada, ni siquiera a Dios a quien él representaba, para permitir ir ni siquiera al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto. Ni siquiera por un par de días, nada. Entonces, realmente algunos se preguntan, en realidad el Eterno le dijo que tenía que dejar ir al pueblo, ¿cierto? Y lo iba a sacar de Egipto. ¿Por qué Moshe le pide que vayan a adorar al desierto? Y por algunos días, es como ir y volver. Claro. Que él habrá querido pensar él, oye, vamos a ir allá 3 días y por dentro, pero no volveremos. Algo así. Claro, en realidad Moshe de verdad le estaba pidiendo eso como, mira, tenemos que adorar a Dios. Y a lo mejor él pensaba de buena fe, y cuando vea que hagamos todo esto, quizás después nos dejará ir. Pero en realidad el Eterno le dice, oye, dile a Faraón que van a irse por 3 días al desierto. No fue eso. Entonces algunos comentaristas difieren si en realidad esto era una petición de Moshe o estaba tratando de negociar como para la salida. Quería a lo mejor probar el corazón del faraón. Una estrategia para a ver si está dispuesto a esto. Porque si no está dispuesto ni siquiera a eso, menos a que se vayan todos. Pero aún así, no es algo que aparezca, digamos, dentro del contexto del mandato que le dio el Eterno. Dios no aprobó o no le dijo, ¿cierto?, a Moshe que hiciera esa propuesta. Ahora, toda esa negociación, esas preguntas, esas respuestas que encontramos, nos damos cuenta de que
El faraón no quería ceder en nada ante Moshe, en nada. Ni ante la palabra que él llevaba como portavoz, ni ante Moshe, ni lo que fuera a pedir él como persona. Más adelante, ¿cierto? Vemos la presión que siente el faraón ante tanta plaga, donde él va con sus consejeros, le pide ayuda, aporte, ¿cierto? Pero se niega, ¿cierto? Una y otra vez. No, quizás acepta esta petición, bueno, de ir al desierto, pero en realidad que se vayan todos, ¿no? ¿Por qué tienen que ir todos a adorar al desierto? Como que aparentemente cede, pero a la vez después dice, no, en realidad voy a salir perdiendo. En realidad vemos, ¿cierto?, que hay una obsesión del faraón de decir no, y obviamente, bueno, uno si se pusiera en el lugar del faraón, ¿qué podría haber hecho? Un pueblo numeroso, esclavo, le generaba mano de obra barata, dejarlo ir era como un poco tonto en ese momento, ¿cierto? Le iban a quedar un desastre en Egipto si se iba tanta gente. Bueno, ¿quién iba a hacer ese trabajo después? Bueno, faraón obstinado, ¿cierto? Intransigente, frente a todo lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, ante su creencia en los dioses y lo que él quería, o lo que él creía, finalmente tenía que reconocer que en realidad él no era ningún dios tampoco. Cuando una persona se niega rotundamente y dice no, 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 no y no, en realidad, por ejemplo, si yo digo no voy a ir allá, ¿qué pasa si yo soy un niño? No voy a ir. Viene el papá, la mamá, lo tiran de la oreja, de la patilla, donde sea. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no vas a ir? Vas a ir igual y te callas. Punto. O sea, a veces cuando uno cree que tiene la última palabra, aunque uno diga que no, y se crea el superpoderoso, es que puede haber una circunstancia donde tengamos que ceder. Porque hay personas que se ponen en esa posición, se tiene que hacer su palabra, o para sí o para no. Y para el no hay quien los mueva de ahí, pero resulta que uno podría, de repente en las empresas pasa, uno ve a una persona súper dura, recta, directa, pero ¿qué pasa si viene, no sé, pues el director del hospital, el dueño de la empresa, y le dice, ya, está por ahí, vaya igual nomás? Bueno, ahí tiene que decir, ya, me voy. Así pasa. Entonces de repente el faraón le faltaba algo así, pues él se creía el dios de Egipto, él creía que sus dioses lo eran todo, que él tenía la última palabra de cada cosa que ocurría, pero oye, no es así. Entonces el Eterno le empieza a demostrar que no es Dios. Y ninguno de nosotros es Dios, como para oponerse siempre todo o siempre a la voluntad del Creador. Ninguno de nosotros puede llegar a oponerse todo el tiempo a esto. Una de las características, ¿cierto?, de las plagas es que todas las plagas ocurren en función de deidades, ¿cierto?, en los que creían los egipcios. Era destruir un mito, prácticamente. Entonces, si tú crees que en realidad hay un poder que está detrás de ti, que te ampara, como para decirle a mi pueblo que no se vaya, o que hay un Dios, etcétera, bueno, todo eso se te va a caer a pedazos. Finalmente, Faraón obviamente necesitaba ponerse firme y no quiso ceder nunca. Pero en realidad tendría que admitir que él no era ningún dios y en realidad toda su base para gobernar Egipto, que era que él tenía la máxima autoridad por ser un dios prácticamente, en realidad no era así. O sea, un día alguien puede decir yo tengo todo el poder, pero de repente viene una plaga, un desastre. Bueno, y ya que tienes todo el poder, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, no tienes todo bajo tu control. Obviamente se estaba viendo amenazado el poder, el dominio del faraón.
ese dominio absoluto, ese ego colosal que tenía Faraón y que a veces tenemos los seres humanos, ¿cierto? De que en realidad lo tenemos todo bajo control, que podemos tener el dominio absoluto de las cosas. En realidad cuando creemos eso, nos vamos a derrumbar, porque en algún momento las cosas cambian. Ya sea sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud u otras cosas. Bueno, a veces puede tardar un imperio, una nación, mucho tiempo, siglos, milenios, quizás en destruirse, en venirse abajo. Pero lo cierto es que también se vienen abajo. La gente veía el Imperio Romano como algo extraordinario. En la antigüedad como que nunca se fuese a acabar. Pero resulta que se acabó, implosionó. Algunos dicen que incluso fue el propio ejército que armaron para defenderse el que los destruyó. Ellos mismos se destruyeron. Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo esta gran nación, esta gran persona? En realidad cuando uno quiere tener el control de todo es que está destinado, ¿cierto?, a colapsar. La historia demuestra que esto pasa así. Y la historia también demuestra que las personas que son más duras también se quiebran. Las personas también pueden tener un momento de terquedad o su vida de terquedad, pero en algún momento, por mucho que quiera seguir diciendo que no, un día va a morir y no va a poder decir que no. Se acabó. No, jamás me van a tocar esto. Jamás voy a entregar esto. El día que parte ya no tiene dominio de nada. Y se acabó. Y es tan simple como eso. Entonces, por un lado tenemos a un faraón tremendamente orgulloso, falto de toda humildad, queriendo tener el dominio absoluto, pero por otra parte tenemos a Moshe, tremendamente humilde, ¿no? De hecho, la cualidad, ¿cierto?, más amplia que él tiene y que demostró a lo largo de todos sus años, desde aquí en adelante, fue la humildad, la modestia, la comprensión de la diferencia entre lo que es Dios, el Creador, y lo que Él exige, versus lo que es su creación. O sea, ¿quién soy yo para decirle al Creador lo que Él tiene que hacer? Yo no soy nada ante Él. Él fue, ¿cierto?, una persona grande por esa humildad, porque sabía que la última palabra no la tenía Él. Cuando una persona es humilde es esto, ¿cierto? Uno dice, esta persona es humilde. ¿Y por qué es humilde? ¿Por qué decimos que alguien es humilde? En realidad. No, es que es calladito. Pero eso es ser callado, no es ser humilde. ¿Cierto? No, es que en realidad todos le hacen daño y no hace nada. Eso es ser medio tonto, no humilde. En realidad, ¿cierto? La humildad es una gran capacidad de que una persona sepa reconocer las cosas como son. Yo no tengo el control de todo. Yo tengo la culpa, lo reconozco. Esto me pertenece a mí y tengo que decirlo. Esto es mío. O sea, ser humilde no es decir, esto es como cuando viene un ladrón así y le dice, a ver este teléfono, ¿me lo puedo quedar? Ah, sí. Con susto. Eso no es como humildad, pues eso es realmente ser un poco... Te lo están robando, medio tonto, ¿no? Pero en realidad el humilde reconoce lo que es suyo y lo que no es suyo. Yo sé quién soy y quién no soy. Yo sé lo que tengo y lo que no tengo, lo que me pertenece y lo que no me pertenece. Moshe sabía esta diferencia entre lo que Dios creó y lo que Él es y tiene dominio de las cosas versus lo que no tiene dominio. Moshe, por mucho que llevara su vara, Él no convirtió esa vara en serpiente, si Él no era un brujo, ni era un adivino, ni era nada de eso. Entonces fue el Creador el que hizo todo esto. Entonces la humildad va en esto, reconocer las cosas, porque Él fue un gran líder, porque fue humilde. Entonces cuando se cometieron errores, lo reconoció ante Dios. Y cuando el pueblo se portó mal, también lo reconoció ante Dios. Y cuando hubo que interceder, intercedió reconociendo las cosas como eran. Entonces esto es una gran cualidad humana. No está todo bajo nuestro control, pero sí tenemos que reconocer las cosas, comprendiendo las situaciones. Entonces esta es la gran lección de humildad. O sea, ¿por qué Moshe podemos decir que es tan humilde si él azotó a Egipto con plagas?
con su palabra. Sí, pero solamente fue un portavoz del designio de Dios sobre Egipto. Él no hizo nada, simplemente habló la palabra. Y el Eterno lo hizo. Sí, podríamos decir que él alzó su vara, se abrió el mar. Sí, todo eso. Pero porque el Eterno le dijo. Él no se creyó el último ser humano o el gran ser humano, superhumano sobre el mundo. ¿No? Entonces, como que reconoció su situación, cuál era su postura. sí, En este caso de ser hablábamos, ¿cierto? No me acuerdo si era la semana pasada o la anterior, que en la vida hay que reconocer las cosas. Hay que reconocer las situaciones. Lo cierto es que las personas tenemos limitaciones, no podemos comprender la plena voluntad divina y tampoco podemos comprender toda la dirección de Dios sobre las cosas que pasan en este mundo. Y esta es una lección que tuvo que aprender Moshe. O sea, no sé todo lo que Dios va a hacer. Dios me dijo, voy a sacar a este pueblo, pero tampoco me preparó para ir ante el faraón, convertir una vara en serpiente, lanzar langostas, moscas contra las personas, contra el ganado. O sea, Dios no lo preparó para eso. Dios le dijo, voy a sacar al pueblo y lo voy a redimir. Voy a hacer grandes señales, pero no lo preparó para cada cosa. Entonces, uno tiene que saber que los designios de Dios no son lo que uno piensa o cree, o como uno dirige las cosas en su cabeza, en su mente, que Dios va a hacer lo mismo. No es así. Entonces, él fue el ser humano más humilde porque en realidad llegó hasta donde llegó porque supo atender la voz del Eterno ante lo que él le pidió, le exigió y aceptó. Dios le dijo, basta, no vas a entrar. Y se tuvo que resignar. Dios le dijo, guiarás a este pueblo y lo tuvo que hacer. Etcétera. Harás esto y lo hizo. Una persona humilde, sabía su lugar. Y no era humilde, como le decía, como tonto, ¿no? Pues si era la persona más grande de Israel. Era prácticamente un rey, un sacerdote. Pero aún era un juez ante todo el pueblo. Tenía la voz de Dios, pero era el más humilde. Porque reconocía su lugar. Entonces, no por ser humilde, no, es que ¿cómo voy a poder yo juzgar a todas estas personas? No, pues o sea, si Dios te puso ahí, tienes que hacerlo. Y tendrás que hacerlo. Entonces, a veces las personas cuando tienen algún poder o tienen alguna capacidad superior sobre otras personas, bueno, ya se creen la muerte, como se dice. Se creen la muerte. Hay personas que se creen la muerte por saber un poco más, tener un poco más de algo o de esto otro. A la persona se le sube el ego bastante fácil. Ya, pues eso es lo contrario de la humildad. Finalmente se creen más de lo que son, ¿no? O sea, sí, tú llegaste hasta aquí reconocido, pero eso no te da derecho, ¿cierto? Como a veces se dice, a tratar mal a los demás, por ejemplo. A pisotear a la gente, a hablar mal, o después olvidarse de la familia, o quizás qué cosas que hace la gente. Hay un tema interesante dentro de esta parasha que hablamos, ¿cierto? Y está un poco relacionado con lo que hablamos y con lo que leímos en la Brit Hadashah, que es estos milagros que hizo Moshe y el que hizo Yeshua, y le dicen, tú lo haces por Belcebú. La Torá prohíbe toda forma de brujería, magia práctica y el ocultismo. Las prácticas prohibidas incluyen la adivinación en un estado de trance, que se llama en hebreo koseim, la adivinación de tiempos auspiciosos mediante la astrología, que se llama meoneim. O sea, no se puede esto del horóscopo y cosas, que te va a pasar esto. Y cuando la gente entra en un trance y dice, voy a recibir, digamos, de Dios o de algo, ¿cierto? Una voz que me guíe. Y cómo de repente entrar en un trance. Hay gente que hace diferentes cosas, ¿no? A veces con droga, a veces sin droga, pero etcétera. La adivinación mediante presagio. Por ejemplo, como se hacía en la antigua Babilonia o en Egipto, quizás en ese tiempo todavía,
sacaban las vísceras o el hígado de los animales, los ponían ahí y de acuerdo a la forma de esto, es como dictaba el futuro cómo iba a ser. Hacían adivinaciones de presagio. Se puede usar otras cosas, ¿no? En la Torá se habla del Urim y el Tumim, por ejemplo, algo similar. Salvo que eso quedó permitido dentro de la Torá, pero en este caso era como una especie de consulta. Pero todo esto quedó prohibido. Adivinación mediante presagio, la hechicería mediante la magia, cualquier tipo de acto, ¿cierto?, que quiera tratar de cambiar la naturaleza de las cosas. Por eso de repente relacionaron la magia con la alquimia, ¿cierto?, en algún momento. El uso de encantamientos, o sea, decir que por decir tal frase o preparar tal cosa se va a resultar en esto y en esto otro. Ahora, ojo que el judaísmo y la Torá no niegan estas cosas, ¿eh? No es que lo entran a negar que no existe. Dice que todo esto está prohibido, hacer o intentar hacer. De alguna forma como que reconoce que estas cosas ocurren porque la gente lo hacía. Hacía estas consultas, hacía encantamientos. De hecho, los encantamientos, por ejemplo, se hacían sobre las estatuillas que la gente guardaba en sus casas para protegerlas. Entonces, era como la historia de Abraham que llega y destruye los ídolos, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Cierto? No, y fue este el que los destruyó a los demás. Bueno, ellos cuando se hacían estas estatuillas, por ejemplo, hacían encantamientos hacían todo un ritual para que esto fuera protector. Eso se llama Jover. La consulta mediums. Voy a consultar al espíritu muerto de tal persona, a mis familiares. Bueno, es que hay algunas ramas de la espiritualidad, digamos, de los pueblos que hacen algo similar. O sea, lo que pasa es que por eso algunos hablan de Kabbalah kosher, Kabbalah no kosher. Realmente, todo este tipo de cosas están prohibidas porque es por lo que estábamos mencionando anteriormente. La persona cree que tiene poder absoluto, control y dominio de algunos temas. No, una persona se murió, tú no puedes llegar y consultar el alma, el espíritu de una persona que ya murió. Ya murió. No, es que, o sea, no quiere aceptar la muerte y va y tiene que buscar a alguien para que le diga y le dé un mensaje del más allá. Hay cosas que hay que aceptarlas de la vida. El problema es que, como no aceptamos los designios de la vida y de Dios, tratamos de buscar alguna forma, la humanidad trata de buscar alguna forma de o anticiparse, una adivinación hacia el futuro, o cambiar las cosas. Encantamiento, consulta de medium, oráculos, Shoel o Beyodini se llama, Beyidoni. Consultar a los muertos, Doresh Ametim, etc. Todo esto está prohibido. ¿Qué pasa? Que Egipto era un semillero de brujería también. Dice el Talmud Tratado de Kiddushin 49a: 10 medidas de brujería descendieron al mundo, 9 fueron tomadas por Egipto. O sea, ellos dicen, había 10 tipos, 9 de esos Egipto lo hacía, prácticamente. Hacían casi todo tipo de brujería o hechicería. Eso está como ligado a la idolatría también, porque yo creo que de ahí también el cuidado. Es que, obviamente, cuando tú tienes que tener una fuente de poder, ¿cierto? O sea, yo no soy capaz de hacer X cosas, no tengo el poder para hacer eso. Pero si hago esto, se produce un poder, una fuerza que provoca tal cosa. Tú tienes que creer en otro poder, en otra fuerza, o en otra energía, o en otro Dios que lo haga. Porque si las cosas si tu Dios no lo hace, buscaré otro. Eso te lleva al politeísmo, buscar otra fuerza, otros dioses. Es precisamente eso es el politeísmo. Todo esto deriva de la idolatría o el politeísmo, más que nada. En cambio, nosotros que creemos en un solo Dios, monoteísmo, hay una fuerza, hay un poder, y si Él planteó su designio, pues eso es el designio. Yo no puedo llegar y torcer el designio de Dios, tengo que aceptarlo. Entonces no puedo empezar a buscar formas de cambiar el destino.
O sea, es claro, Dios te dio el destino a ti para ocuparlo en base a tus decisiones. Tú eliges el bien, el mal, la vida o la muerte. Cada uno elige. Pero de ahí a estar maquinando que otra fuerza venga externa a cambiar las cosas, o que por hacer este mantra o esto acá va a cambiar las cosas, ¿por qué? Bueno, todo esto es deriva del politeísmo y era todo lo que estaba contaminado, ¿cierto?, el mundo antiguo. Los hechiceros del faraón intentaron duplicar los milagros que había ocurrido con Moshe y su vara, por ejemplo. Intentaron duplicar, se dice, todas las plagas que había mandado Dios a través de Moshe. Eso se dice. Intentaron replicarlos todos. ¿Por qué? Porque ellos eran brujos. E intentaron así hacer lo mismo que había hecho él. Pero ¿qué pasó? Que se terminaron afligiendo porque no pudieron hacer nada de lo que pudo hacer, ¿cierto?, el Eterno a través de Moshe. De hecho, en el primer caso se habla algo muy literal, ¿no? Se convirtieron en serpientes las varas de Moshe y también de los amoreros de Egipto. ¿Y qué dice? Y se comió la serpiente, ¿cierto?, o la vara de Moshe al resto. O sea, en el fondo nunca tuvieron éxito y fueron todos afligidos porque toda la fuente de poder que ellos procesaban tener se demostró que no era válida. Entonces se dice que en algunas plagas sí tuvieron éxito, a lo mejor hicieron algo, pero tuvieron que confesar que finalmente todo eso era porque Dios lo había permitido. Eso dice el Talmud finalmente, o esto es lo que se entiende. El dedo de Dios está detrás de estas cosas. O sea, por mucho que ellos lograron convertir una vara en serpiente, así como Moshe lo hizo, ordenado por Dios, finalmente tuvieron que reconocer que fue porque Dios permitió que eso ocurriera para que ellos fueran avergonzados. O sea, el dedo de Dios actuando. Dios permite esto para que reconozcamos el dedo de Dios en este mundo. Es decir, que Dios también puede poner, digamos, tocar las cosas y cambiar algo en este mundo. A lo que llamamos milagros, ¿cierto? El dedo de Dios a veces actúa y ocurren cosas. Cosas que parecen que no debían ocurrir y ocurren. Pero ¿qué pasa? Que ellos tuvieron que reconocer al final, esto fue el dedo de Dios. Esta es la lucha que también tiene Yeshua, ¿no?, con los fariseos, que leímos, ¿cierto?, hoy día. Ustedes dicen que yo hago estas cosas por Belcebú. ¿Pero qué les dice él? No, pues esto lo hago por el dedo de Dios. O sea, si Dios permite que esto ocurra a través de mí, esto es voluntad divina. ¿Por qué? ¿Por qué Belcebú va a permitir que la gente sea sanada? Que sea liberada. ¿Cómo? Un reino dividido, dice, no puede persistir. ¿Cómo va a haber alguien entre el equipo, digamos, del maligno que permita todas las cosas buenas? No. Les dice, esto es por el dedo de Dios. ¿Ustedes dicen esto? Sí. Dios permite estas cosas. Entonces, brujas, magos, hechizos, pociones mágicas, demonios, espíritus, lo oculto, la fuerza de la magia. Todo esto es una fuente de fascinación para la gente. Los cuentos populares, las leyendas, ¿cierto? El trauco, las cosas que aparecen, los personajes mágicos, míticos. Todo esto gozan de un resurgimiento cada cierto tiempo en la sociedad, ¿cierto? Cada cierto tiempo renacen todas estas cosas. Las creencias, ¿cierto?, en que hay como fuerzas negativas en algunos lugares, etc. Bueno, la mayoría de las autoridades judías sostienen que toda esta hechicería o brujería constituye una fuerza seria, que efectivamente hay que tener cuidado con esto. O sea, si de plano no existiera nada de esto, o no tuviera ninguna influencia en las personas, ¿por qué la Torá los prohibió? Daría lo mismo. En realidad no existe. Pero si la Torá lo prohibió es por algo. Es una advertencia seria esta. No practicar ni consultar nada de esto.
Nadie del que te diga tener más fuerza que Dios y de cambiar las cosas y el destino, etcétera. Cuidado. Todo esto es una fuerza seria. En efecto, lleva a la idolatría. Entonces, ¿cuál es el atractivo de esto o de estas cosas? ¿Y por qué todo esto oculto está rechazado con tanta vehemencia en la Torá? Entonces hay que entender que Dios creó las cosas a través de un sistema natural y por otro lado un sistema sobrenatural. Hay cosas que obedecen en este mundo la causa y el efecto. El mundo natural, yo empujo esto, se va a caer. Yo hago un impulso acá, una fuerza, se va a mover, si es suficiente. Entonces hay leyes naturales, ¿cierto? Una causa y un efecto, por así decirlo. Es definido. Obviamente uno puede decir el sol va a salir mañana, se va a poner por la tarde, porque hay fuerzas que mueven esto. Entonces hay una causa, tiene un efecto resultante, y esto, ¿cierto? Y a su vez uno puede ver, esto fue por tal cosa. Entonces, en el mundo antiguo llamaban hasta que los volcanes eran enojo de los dioses, una erupción. No, o sea, hay una causa que hay detrás de eso, que hasta que se averiguó, ahora sé, pues, pasó esto porque hubo otra ocurrencia. Okay. Pero en el mundo de lo sobrenatural, como no todo lo conocemos, todavía mucho se estila en colocar en ese plano sobrenatural, porque no sabemos, no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que es causa-efecto nos remonta, ¿cierto? A que efectivamente existe un Dios, causa-efecto. Dios creó las cosas, Dios le dio un orden, las cosas ocurren bajo el orden de Dios. Ok. Y a su vez, como hay un efecto, tiene que haber una causa. Y tiene que haber una causa primera. ¿Ya? Ahora, todo esto es cierto que hay visible es lo natural, pero también sabemos que hay un Dios que al parecer oculta su presencia, porque no lo vemos acá. Entonces tiene que haber algo sobrenatural, más allá de lo natural. Y de alguna forma oculta su presencia divina, porque si no lo veríamos, pero no lo vemos. Y si existe efectivamente, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Este sistema sobrenatural o este reino espiritual, ¿cierto? O reino cuasi espiritual, es donde las reglas de la naturaleza son torcidas o nos sorprenden. Este propio sistema, ¿cierto?, de leyes que desconocemos con toda claridad, tenemos que también reconocer que está bajo el poder y la fuerza de Dios, de Hashem. Porque si no reconocemos que está también bajo su control, todo aquello que no conocemos o fuerza que querramos denotar algo sobrenatural, vamos a pensar que está fuera del control de Dios y vamos a buscar alguna forma de controlarlo o de librarnos de eso. De repente la gente se encuentra en un caso, ¿cierto?, perseguida, atormentada, bueno, le echamos toda la culpa a lo negativo, pero si Dios tiene el control de todo, Él es la fuerza superior ante todo. Por algo, en los días de Yeshua también la gente era liberada de posesiones, de enfermedades y otras cosas. O sea, algo ocurría donde también Dios tiene el control de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que hace la magia ante esto? Se aprovecha de este dominio sobrenatural del cual no tenemos con toda claridad cuál es la causa y el efecto, ¿cierto? Porque en este mundo sabemos la causa y el efecto, pero en el mundo sobrenatural no lo sabemos. ¿Qué causó esto y cuál fue el efecto? Mira, es que si te preparas ungüento y te lo tomas en la noche a tal hora, te vas a librar o te va a pasar esto. No, es que... Y otro te dice, no, en realidad lo que tienes que hacer es esto. Claro, porque la causa y el efecto no se conocen. Entonces, hay un problema. ¿Qué lo causa? Se ponen a adivinar. Porque es eso, se ponen a adivinar. Y tratan de buscar algo que provoque un efecto. Hay gente que termina buscando por tratar de librarse quizás de una enfermedad, termina buscando todo tipo de hechicería, brujería, sahumerio y cosas, pero por todo el mundo. Porque esa es la verdad. Esto pasa. Entonces,
esas reglas desconocidas, torcidas, ¿cierto? Se aprovechan a través de esta magia. Entonces el mago reconoce que hay fuerzas espirituales, invisibles, que están en acción, es consciente de que no se puede ver dentro de este mundo físico con unos ojos normales, entonces tiene que haber un tercer ojo, un ojo espiritual, etcétera, porque es que claro, es que no vemos las cosas acá. Ahora, todo eso entra en el campo de la imaginación, pues si tenemos un cerebro, o sea, no se puede desconectar el cerebro como para entrar a otra dimensión. O sea, si nuestro cuerpo físico existe en este plano, y aquí logro ver ciertas cosas espirituales, si quiero entrar a otra dimensión tendría que salirme de mi cuerpo físico y desconectarme de todo mi ser y el cerebro y todo, como para decir que tengo que tener otro ojo y otras cosas como... O sea, no sé. Sigue siendo tu imaginación en este mundo, si por algo está el cerebro y está conectado a la existencia. Pero inventan de que son cosas más allá, finalmente. Bueno, entonces este mago tiene que reconocer que hay fuerzas invisibles que están en acción. Pero cuando busca las fuerzas espirituales para eludirlo con causas naturales, porque o sea, a ver, quieren disipar una energía maligna. ¿Y cómo lo hacen? A través de canales naturales. O sea, lo que se provocó en lo espiritual, porque hay algo que está pasando ahí, una energía negativa, ¿ok? Bueno. ¿Y qué dicen para drenar esa energía negativa? No, pon unas hierbas de tal cosa, pero eso es natural. Entonces, quieren eludir las fuerzas espirituales con algo natural. Claro, Algo físico. Y eso es lo que se proponen los magos y los hechiceros. claro. Que finalmente tienen que reconocer que como no tienen acceso a lo sobrenatural, por algo están poniendo cosas naturales en juego. Porque no tienen acceso a eso. Y tampoco lo tienen ellos ni a los que les consultan a ellos, finalmente. Hay gente que simplemente estudió cómo leer las cartas, cómo hacer esto, etcétera. O sea, ¿de verdad tú sabes lo que a una persona le va a pasar en el futuro, el designio que le viene, cómo tiene que tratar con su familia, una mujer, un hombre? ¿De verdad esa persona estudió para estar preparada en ese momento y decirle un consejo así del futuro, donde se vaya a jugar la vida de la persona muchas veces, o la relación y el futuro de las cosas? No le interesa eso. Solamente estudió mecanismos naturales para tratar de interpretar las cosas sobrenaturales. El que tiene que reconocer que en realidad no sabe nada de lo sobrenatural, y punto. Están tratando de mezclar peras con manzanas. Entonces, esta palabra, por ejemplo, para la magia en hebreo se dice kisuf. Y kisuf, cuando se dice en plural, kesafim o keshafim, significa coerción. Porque deriva de la misma raíz. Porque en el fondo se trata de coercionar en lo espiritual con cosas naturales. O sea, yo a través de cosas aquí en este mundo trato de influir en lo espiritual. Esto es lo que dice el Talmud, el Tratado de Sanedrín. Pero hay un error garrafal, ¿cierto?, detrás de todo esto que hablamos. Perdón si nos fuimos a un campo muy oscuro de la fuerza en esta para allá. Pero bueno, es para hablar de... Porque finalmente la gente cree tener el poder. A veces puede ser una cualidad que yo es que estudié tanto. No, es que yo, no sé, la belleza corporal. Otros dicen porque tienen poder, porque tienen dinero. Y otros porque tienen la fuerza o saben cosas espirituales. Bueno, hay una magia... mejor dicho, la magia comete un error garrafal, como dijimos, ¿cierto? Al pensar que erróneamente que estas fuerzas ocultas y sobrenaturales pueden ser independientes de Dios. Porque creen que esto se sale del control de Dios, pues, finalmente. De hecho, ojo, porque hay muchas personas que profesando la doctrina, ¿cierto?, de creer en Dios, tratan de hacer cosas para influir en lo espiritual como si fueran independientes de Dios. Pero ¿cómo? Si
Tú eres creyente en Dios. Dios tiene bajo su control lo natural y lo sobrenatural para ti. Pero ¿por qué entonces hay gente en la fe que busca cosas sobrenaturales que se salgan del control de Dios prácticamente para ellos intervenir? O como estos tipos que llegan y botan a la gente y como que tratan de hacer milagros que en realidad son para ellos mismos, como si eso estuviera fuera del control de Dios. Bastaría, como dijo nuestro maestro, si tú tuvieras fe y creyeras de verdad, las cosas se harían. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Si tú crees y tienes fe, se va a hacer. Di la palabra y seré sanado. Mira, tu fe te ha sanado. No es, anda a tu casa, prepárate esto hasta aquí, hasta acá y vas a ser sanado. De repente sí, el maestro pidió cosas así, pero para hacer una señal. O porque la Torá lo mandaba, por ejemplo el caso de los leprosos. Bueno, anda al templo, ofrece tu sacrificio y todo, porque era lo que decía la Torá. Y después da testimonio de esto. Porque se baña las veces. También algún acto, pero finalmente todo eso ocurrió por voluntad divina. Claro. Entonces, hay gente que cree que hay muchas fuerzas y poderes que existen, independientes de Dios. Es que entonces tú no crees en un Dios único y uno. Porque si tú crees que Dios es uno y que tiene toda la fuerza, es que estás creyendo en otras fuerzas. Entonces ya no crees que Dios es uno. Y hay gente que de verdad, de repente se mete en temas espirituales, tratando de cambiar cosas espirituales, pero cree que hay fuerzas, digamos, malignas, mayores a las de Dios, no sé, pues como que lo plantean casi como una fuerza igual. Es como cuando ponen a Dios y el diablo como luchando entre sí, al mismo nivel. ¿A dónde? O sea, si Dios permitió que las varillas se convirtieran en serpientes, Dios también le permite, como al que llamamos el enemigo, a Satán, que haga obra, ¿cierto?, en este mundo. Pero Dios lo permite. No es que están al mismo nivel. No es que fuerza así, están luchando al mismo nivel. Porque todo lo demás es idolatría. Creer que hay una fuerza superior y que si yo hago esto y esto otro va a pasar X cosa, idolatría. Por eso todo este tipo de prohibiciones caen, ¿cierto?, dentro del grupo de la idolatría y son referentes a la magia. El Talmud relata el siguiente episodio. Una vez un brujo quiso lanzar un hechizo maligno sobre Rabí Hanina. Se burló de ella, proclamando el versículo, Rabí Hanina: no hay nadie más que él. Ein nod milvado. No hay nada fuera de él. Y con esto desarmó las fuerzas malignas del ocultismo, reafirmando el control absoluto de Dios del cosmos. O sea, alguien viene y le lanzó un hechizo maligno, ¿y qué le dijo él? No hay nada fuera de Dios. Hasta ahí quedó todo. Y si Dios desea que yo viva, expresó el rabino Hanina, entonces todos tus esfuerzos son en vano. Y si tienes éxito en dañarme, debes saber que esto se debe al decreto real de Dios. Entonces será simplemente el medio y lo que tú hiciste para que la voluntad de Dios se cumpla. Y esto fue lo que dijo el rabí Hanina. La existencia de fuerzas malignas, es decir, existe solo en la medida en que el hombre les da la existencia también. Porque hay ciertos pueblos que creen en cosas y otros pueblos creen en otras cosas. Pero uno va al vecino y ya no cree en eso. Entonces, como que esto va dependiendo de lo que cree la gente. Y en lo que la gente tiene fe, finalmente. Si cree en fuerzas malignas, al parecer se manifiestan fuerzas malignas en su propia vida, en sus países. Porque hay cosas que no ocurren en otros países. ¿Por qué no ocurren en otros países si también existe gente? Es igual. ¿Por qué no creen en eso? Pero la gente que cree en ciertas cosas y se convence de eso, termina viviéndolas. Prospera esas fuerzas, digamos, malignas. Porque la gente tiene fe en estas cosas. Pero, como dijo Rabí Hanina, mira, si Dios no quiere que me pase esto, todo es en vano. Y si Dios quiere que ocurra, bueno, simplemente fue el medio en que Él permitió que ocurriera. Pero yo no creo más en tu hechizo que en Dios. Olvídalo. No es así.
Entonces todo esto existe, dicen los sabios, porque el hombre les da la existencia. El hombre creyó en estas cosas, el hombre. O sea, si creyó en dioses del Olimpo, bueno, se inventaron que hay dioses en el Olimpo. Dioses hindúes, dioses acá, dioses allá. Ellos se inventaron esto. Y que si hago esto pasa esto. Bueno, pero no tienen manos para tocar, ni ojos para ver, ni oídos para oír, porque no huelen. Todos estos dioses son en vano. No tienen ninguna autonomía, como dice el Salmo, ¿no? Ustedes creen en esos dioses, pero no tienen, le hacen piernas y no caminan. O sea, si ni siquiera caminan, van a hacer el milagro que quieren ustedes. Bueno, por eso la Biblia se burla de estas cosas. Porque Dios dice que se burla de esto. De hecho, en el Salmo 2, si no me equivoco, es el 2, o el 24, no me acuerdo. Y dice, Dios se burlará de ellos. Así dice textual. Y esa burla que utiliza ahí, burla de risa, si se va a matar de la risa, riéndose de toda esta gente que quiso prosperar todas estas cosas. Se va a burlar, porque finalmente es como, mira, creyeron en todo esto y no existe. Creyeron en cosas en vano, en vez de haber creído en mí. Creyeron en dioses que no son. Y vivieron sus vidas en razón de esto. Van a ser burlados finalmente. En cambio, el Hijo de Israel vive dictado, como dice la Torá, y serás perfecto con Hashem tu Dios. Es decir, tú serás perfecto, recto, íntegro ante el Creador. Es decir, tienes que confiar plenamente en Él. Tu fe tiene que estar en Él. Tú no eres nadie para decirle no a Dios. Si Dios dice esto, se cumplirá. Tienes que creer en Él. Moshe, y todo esto que pasó, alimentó la fe de Moshe y de Israel, ¿o no? Porque el Eterno les dijo, voy a hacer esto, y lo hizo. Y ellos terminaron creyendo que Dios lo iba a hacer. Se vieron complicados muchas veces, pero finalmente estuvieron incrementando su fe en Dios por cada cosa que pasaba, porque ellos estaban destruidos en Egipto. Dice la parashá pasada, hablaba de eso, estaban diciendo, Dios, ¿por qué nos abandonó? Y Dios escuchó su clamor, pero para escuchar su clamor tenía que sacarle todas estas cosas de la cabeza y ponerle la verdadera fe, la creencia en Dios. O sea, tú crees que el Dios de las moscas no te va a dejar ir de Egipto, o que el Dios de la serpiente no te va a dejar ir de Egipto, Anubis, no sé, lo que sea, no te van a dejar ir de Egipto. Bueno, Dios también destruyó todo esto para juzgar a los egipcios, pero también para destruir esta imagen en los hijos de Israel. No hay Dios fuera de mí. Lo que Dios dijo se hizo. Si Él dijo que va a destruir a todos los primogénitos, así pasó. Y si tú haces esto y no van a morir estos primogénitos, así pasó. Para que creyeran finalmente en Él y se destruyera toda imagen de idolatría o de hechicería o magia que existía en Egipto. Como leímos, ¿cierto? Los sabios explican, 9 de 10 tipos de magia existían en Egipto y todas las practicaban. Probablemente ellos mismos estaban asustados. Como la gente del campo a veces, que está asustado, ¿no? Es que no puedo salir aquí o me va a aparecer el diablo. Oye, cree en Dios. ¿Qué se te va a aparecer el diablo? Cree en Dios, Dios te va a liberar. Entonces, la gente tenía un montón de creencias que desafiaban el monoteísmo y la creencia en Dios. Y en Egipto estaban llenos de esto. Entonces, cuando uno lee todas estas plagas, es que se destruyó todo eso, esa imagen para los egipcios, pero también para los hijos de Israel. No hay Dios fuera de Él, solo Él, nadie más. No hay ninguna necesidad de consultar un medium, un oráculo sobre el futuro. La magia no impresiona a Dios, ni a un hijo de Israel no lo puede impresionar. A nosotros no nos puede impresionar esa magia, porque será recto o perfecto delante de Dios, en todo. Tengo que creer en Él, que Él tiene la fuerza mayor de todo. Tampoco tenemos que temer algo aparte de Dios. Esto es como cuando hablamos en la pandemia. ¿Por qué voy a temer más de virus que de Dios? Tengo que temer primero a Dios, después. Si tengo algunos temores o miedo, ok, pero no puedo temer a algo más que a Dios.
porque Él es el más grande. Y si Él designara que una persona a través de este virus tiene que partir de este mundo, Él lo designó. Pero ten temor de Dios primero antes que de eso. Entonces, a veces las personas anteponen su temor por todas estas creencias, o cábala, pero de verdad la gente es así. Yo, sinceramente, cuando participé, porque desde chico siempre estuve como en iglesia, como el colegio era cristiano, siempre íbamos a la iglesia, donde había amigos. Yo, claro, estaba siempre en la comunidad, pero participaba también, no tenía problema. Y yo me fijaba que la gente tiene muchas creencias, pero creencias de este tipo. Esotérica, o que se parece a tal cosa aquí y allá, pero de verdad, la gente está llena de estas creencias. El punto es que uno no puede creer que estas cosas generan temor más que Dios mismo. O sea, la gente las cree y por eso las teme, porque les cree. Entonces, si tú no tienes más temor de Dios que de eso, es porque tú no crees tanto en Dios. Crees más en esas cosas que en Dios. Porque si tiene temor más de esas cosas que de Dios, porque mientras uno más cree en Dios, más temor tiene de Él, porque sabe quién es. Y que Él es uno y el más grande, la fuerza mayor, etc. Y que Él tiene el control de todo. Mientras más creo y tengo emuná en Él y fe, pues más tengo que temer a Dios y amarle. Entonces, mientras la gente más temor tiene otras cosas, que menos cree en Dios. Y esto se manifiesta en la gente. Y se manifiesta demasiado. Entonces la gente no es capaz de salir muchas veces de esto. Y el pueblo de Israel estaba en esto, en esta idolatría todavía, en sus corazones, que les costó salirse de ahí. A tal punto en que deja ir a mi pueblo para que me vaya a adorar al desierto para hacer un becerro de oro. Porque en eso lo transformaron. No en adorar a Dios ni creer, no, en un becerro. O sea, todavía estaba demasiado arraigado en sus corazones. Creer en estas cosas más que en Dios. Les temía mucho más a esto. Entonces, los hechos, dice el Rambam, los hechos sobrenaturales, los milagros pueden ser muy impresionantes, pero no pueden ser un fundamento para la fe o la creencia. Porque si una persona hace una señal, yo creo ahora en eso. Pero ¿cómo? O sea, ahora es que Él me puede sanar. Pero si Dios te puede sanar. Pero terminan creyendo más en la señal o en lo sobrenatural. Pues la gente le impresiona, pero no puede ser un milagro un fundamento de una creencia, una fe. Yo creo en Dios porque hace milagros, sí, hace milagros. Y puedo creer más en Él porque ha hecho milagros, pero mi fe no se puede basar en los milagros. Porque el día en que no ocurre un milagro, y ahora Dios, si no ocurre el milagro, dejé de creer en Él. Por eso no es un fundamento de la fe los milagros, los hechos sobrenaturales. Porque en el fondo lo que está diciendo esto es que yo no puedo solventar mi fe en todos los hechos sobrenaturales. Tengo que solventar mi fe en los hechos naturales de este mundo, de lo que yo veo. Porque de lo que yo no veo no doy fe ni respondo. Ni puedo saber cuál es la causa y el efecto. Pero en este mundo y en esta vida sí. Sí sé la causa y el efecto. Y sé que si trato a la gente con amor, las cosas van a ir mejor. Y sé que si no lo hago, no va a ir mejor. Y no tengo para qué pedirle a alguien, oye, voy a pedirle que para que alguien me ame, que me prepare una poción aquí tanto para que se la tome. Por favor, o sea, tratando de ver cosas sobrenaturales sobre lo natural. No, nuestra fe se tiene que basar en lo natural. Mi fe tiene que crecer ¿cómo? Y, a ver, lo otro que decía acá. Bilam confirmó lo dicho anteriormente, al decir, no hay adivinación en Jacob, ni hechicería en Israel. Cuando cantamos Matubú y todo eso, también dijo eso. No hay adivinación en Jacob, ni hechicería en Israel. No puede haber eso en nosotros. ¿Cómo alimento yo mi fe? Mis padres me crían desde que soy un niño. ¿Cómo creo en Dios? Porque mi madre me sustentó, me ayudó, como Dios lo hace. Mi padre me ayudó, me sustentó como Dios lo hace. Recibí gente que me ayudó, me apoyó como Dios me apoya. Gente que me amó, gente de aquí, gente de acá. Me impresiona ver las cosas creadas porque Dios hace todo hermoso, todo a su tiempo. Entonces, alimento la fe
con las cosas que existen, naturales. No puedo alimentar mi fe con cosas sobrenaturales. Hay iglesias que se dedican a esto. Claro. Se dedican a esto. Pero es que entonces el real impacto que tenemos nosotros en este mundo se pierde. Se pierde. Lamentablemente hay un atractivo popular en la magia, porque ofrece una forma rápida de solucionar los problemas de la vida, las dificultades. Y recurrimos a esos poderes. Pero hermano, a veces si tú quieres mejorar una relación con una persona y recurres a estos métodos, ¿por qué no cambias tú mejor? ¿Por qué no te das cuenta de cuál es el problema que está en tu corazón? Porque quizás algo en nosotros tiene que cambiar. A lo mejor yo soy el que trata mal a la otra persona y por eso se aleja de mí. ¿Y qué voy a buscar a alguien para que haga un hechizo y se acerque a mí? Nada, estupidez. Yo tengo que cambiar. Entonces, la fe se alimenta de eso. O sea, por algo las parejas se terminan desilusionando tanto muchas veces cuando se prometen tantas cosas etéreas en el aire y puras promesas que después no se transforman en realidad. Esto es lo mismo. Cuando uno cree en Dios y en todo lo sobrenatural y finalmente no lo veo, me desilusiono. Por eso las cosas se construyen en base, como lo es la Torá, mandamientos, acciones, hábitos de vida, instrucciones, cosas que tengo que seguir al pie de la letra. Acciones humanas, tratar bien al prójimo. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios pero si al prójimo que tengo al frente no lo amo? ¿Cómo dices creer en Dios si al final y que lo amas tanto si a todo el mundo lo odias? No hay amor en ti. Tú no crees en Dios, finalmente. Porque Yeshua manifestó estas cosas una y otra vez a la gente. Tenía una idea errada en muchas cosas, porque no tenían temor de Dios y no creían en Dios realmente. Pero a la gente que creía en Dios los alabó. Tú fuiste sanado. Y a todos, ¿cierto? Obró el dedo de Dios y la voluntad divina en todas las acciones de Yeshua, porque Él también le quería demostrar esto al pueblo. La persona que realmente cree en Él, y más en Él que en cualquier otra cosa, Dios cumple con ellos. Y Dios es capaz de intervenir y sanar y hacer todo esto, pero si creemos en Él. Porque si no creemos tanto en Él, vamos a seguir entrampados en otras cosas. Entonces, la varita mágica no es una solución viable para un creyente. Jamás lo va a hacer. Uno no puede pensar que hay cosas mágicas que van a contrarrestar el orden natural o el designio de Dios. Los desafíos de la vida que hoy día tenemos, el desafío de Moshe no tenía que entrar en oración, en una intercesión profunda para que el pueblo saliera de Israel. Tenía que ir a hablar con el faraón, recibir maldiciones, recibir un rechazo. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Tenía que ir ahí, ser rechazado una y otra vez, que se burlaran de ellos. Tenía que poner la cara frente al pueblo, tenía que guiar a 3 millones de personas con todo lo que significa. Entonces, tenía que poner todo su cuerpo y su vida en este plano natural para que la acción redentora de Dios ocurriera. Nada de estar orando 20 horas. Ahora, cuando hubo que hacerlo, se hizo. Subió al monte, ayunó, oró, y Dios le mostró una profundidad mayor, sí, porque también existe eso. Pero no vivimos de eso. Estuvo 40 días, 40 noches, pero estuvo 40 años guiando al pueblo de Israel. Pero hay gente que cree que es más importante 40 días, 40 noches que 40 años. Entonces, Él estuvo toda esa vida guiando al pueblo de Israel, y eso fue lo que importó. Finalmente, ese es el camino de la redención. Entonces, podemos estar muy equivocados cuando seguimos dando a estas cosas, conjuros, etcétera, más guiándonos por esas fantasías de que algo nos va a aliviar más que tener la paz de Dios cuando estamos en paz con Él, que hemos pedido perdón, que nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos y cuando nos reconciliamos con lo que tenemos que reconciliarnos, cuando reconocemos nuestros errores, en definitiva, cuando somos humildes ante Dios. Porque esto era Moshe. Moshe era humilde. Moshe no se impresionó porque los agoreros convirtieron sus varillas en serpientes. No, se sorprendió siempre con Dios porque su voluntad se hacía siempre. Eso es lo mayor. Entonces, cuidado con hacia dónde nos lleve nuestro intelecto. Yo he visto también mucha gente que por estudiar la Torá termina estudiando temas de magia, el tarot, porque tarot y Torá usted lo lee al revés,
Y el tarot estudia las letras hebreas y también se deriva a la cábala y un montón de cosas y terminan más enrollados en su cabeza, pero terminan más perdidos que cuando empezaron. Porque finalmente su fe no creció en Dios. Su fe creció en otras cosas. Bueno, no podemos dejarnos engañar por esto, ¿cierto? Hoy día, ni dejarnos guiar por esto que ocurría en Egipto y que finalmente el Eterno a través de todas estas plagas se dedicó a destruirlo por completo, para que el pueblo dijera, no hay nada fuera de él, punto, se acabó. Él es Dios, nada fuera de él, todo está bajo su control y creo en él y solo a él le tengo temor. Eso es reconocer y ser humilde. Ya hermano, cerramos acá por la hora. ¿Podemos cerrar la grabación? ¿Eh?